Para este ejercicio tenemos una grúa con diferentes especificaciones, un gancho que mide 15 pies y sobre ese gancho tiene un ángulo de 30 grados. Esto puede variar, ya lo veremos después. Su centro, la fuerza de centro que tiene es de 2500 libras y las llantas desde el punto central hasta la primera llanta mide 2.2 pies. Y de punto central hasta la segunda llanta mide 8.4 pies y del punto central al punto donde soporta el gancho es de 1.4. Tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre. Bueno, al realizar el diagrama tenemos que el punto A al punto B, que sería de llanta primera a la llanta segunda, es un total de 12 pies. Y este sería el punto medio que la grúa está ejerciendo hacia su peso. Es lo que soporta lo que ya había mencionado. Y para la sumatoria de momentos tiene que dar una igualdad a 0. Entonces tenemos que para calcular RBY tenemos lo que soporta en el punto medio, que es 2500 libras por lo que equivale del punto A al punto medio, es lo que mide, una disculpa, que esto es restado en RBY, que no lo conocemos, que está aquí, por lo que mide todo el desglose del diagrama, la llanta tercera hasta la llanta primera, y esto nos da una igualdad a 0. Y para después de despejar la ecuación, para que nos quede una igualdad de RBY, y realizando ya la operación nos da una fuerza total de 458.33 libras. Para calcular la sumatoria de momentos de fuerzas en el eje de las Y, tenemos que RAY, que es tiene una fuerza ejercida hacia arriba, que es positiva, y RBY más RBY, que también tiene una fuerza ejercida hacia arriba, menos 2500 libras, que es el centro medio que está haciendo una fuerza ejercida hacia abajo. Y esto nos da una igualdad a 0. Entonces, al despejar ya toda la ecuación que hemos realizado, tenemos que RAY más 458.33, que ya la tenemos, la RBY, que está aquí, menos el punto medio, que es igual a 0. Ya seguimos la ecuación, RAY menos, realizamos esta operación, nos da un total de menos 2041.6666.7 igual a 0. Entonces tenemos que RAY, que es esta fuerza, es un total de 2041.666667 libras, fuerza ejercida. Ok, tomando en cuenta que es una grúa, debemos primero determinar los puntos fijos. Por ejemplo, tenemos que la grúa, el punto fijo del 2.2 al punto medio, siempre va a existir. También el de este punto a este punto siempre va a existir. De esta medida a esta medida también va a existir. Entonces, lo único que puede cambiar de la grúa es lo que mide su gancho. Lo que puede cambiar es lo largo del gancho, y también lo que puede cambiar es la distancia. También el ángulo, porque puede hacer de acá o puede bajar. Ok, entonces, tomando en cuenta esto, para calcular el punto máximo que soporta la grúa, debemos primero calcular la fuerza. Y para calcular la fuerza, primero tenemos que tener en cuenta cuánto mide de este punto a este punto. Es lo primero que debemos determinar. Entonces, tomando en cuenta el teorema de Pitágoras, que las formulitas estas, seno, coseno, tangente, sabemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a desglosarlo aquí. Entonces, este es el largo que nos da
del problema son 15 pies y el ángulo que nos desglosa es 30 grados. Y sabemos que siempre el cateto adyacente es el que está al lado del ángulo y el opuesto es el que está opuesto del ángulo. Entonces, para calcular fuerza, para calcular la distancia que mide de este punto a este punto, primero debemos ver cuál es el que tiene todos los datos que nos desglose a este punto. Entonces sabemos que aquí tenemos que es coseno del ángulo que es igual al cateto adyacente por hipotenusa. ¿Por qué lo agarramos? Porque podemos despejar cateto adyacente y sabemos que ya tenemos el ángulo y también tenemos la hipotenusa que es 15 pies. Entonces tenemos cateto adyacente que es igual a coseno del ángulo por hipotenusa, ya despejando la ecuación. El coseno pasa multiplicando por la hipotenusa y cateto adyacente, que es igual a coseno del ángulo que ya tenemos, son 30 grados, por el largo del gancho, que son 15 pies. Esto cuando nos dé el resultado, nos da el resultado completo. O sea, de todo el largo desde el punto donde agarra el gancho hasta el final donde existe la fuerza. Esto lo vamos a restar por el punto de agarre de la grúa, del gancho de la grúa, hasta el punto final, que sabemos que es de este punto a este punto, lo vamos a restar. Y nos da un total de 4.59038 de largo de este punto a este punto. Esto es 4.5938. Ahora vamos a resolver cuál es la fuerza máxima que soporta esa grúa en ese determinado momento. Tenemos que la fuerza negativa, que es 2041.66667, multiplicado por todo el largo de las llantas, la distancia, 12 pies, más la fuerza, que aún no la conocemos porque es la que queremos obtener, por la distancia completa de este punto a este punto, ¿ya? Que esto es igual a 0. Entonces vamos a desglosar la ecuación. Tenemos que fuerza es igual a esto multiplicado igual a 2041 por el 12 y lo vamos a despejar. Primero vamos a multiplicar esto y lo vamos a despejar a 2041 entre la distancia que existe de este punto a este punto y nos arroja un total de que soporta 5.337.2487 libras. Ahora, esto, como ya lo dije al principio, eso es de un solo momento. Entonces, si para evitarnos todo esto, ya tenemos todos estos datos, con los datos que ya tenemos, podemos arrojarnos a una ecuación que nos indica para calcular diferentes fuerzas en diferentes momentos. Tenemos un total de 2041.667 por la distancia de las llantas. Este dato ya lo tenemos aquí, que es la distancia del punto A. No, el momento del punto A. Esto se va a multiplicar por la distancia de aquí a aquí, que es 12, por el coseno del ángulo, que es, por ejemplo, aquí tenemos 30, por el largo del gancho. El largo del gancho, ¿cuál es? Es este, porque este es el que va a cambiar, pues este es el que puede cambiar. Lo pueden hacer más chiquito, más grande, y el ángulo también puede cambiar. Si lo llevan para acá, si lo llevan más abajo. Eso es lo que puede cambiar. Menos 8.4, que es lo que mide de aquí a aquí. Eso es lo que se va a restar, lo que no se ocupa. Entonces ya aquí se puede, por ejemplo, si el ángulo que te da de la grúa es que será coseno de 45 y tiene un largo de que serán 20 pies. Ahí está toda la ecuación. Eso es lo que te arroja
Te voy a dar lo mismo, lo que hicimos todo esto, pero es más detallado. Y eso es como se calcula en una sola fórmula y lo vamos a pasar ahora en Excel. Y bueno, así es como se tiene que poner la siguiente fórmula en Excel. Para hacerlo se tiene que poner 2, es el igual 2041.66667 multiplicado por 12 dividido entre el coseno de los radianes de B5 por la celda C4 y luego es menos 8.4. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para ir haciendo para ir sacando las cargas de lo que va a poder entre los diferentes ángulos. Una vez puesta la fórmula, lo que hacemos es deslizamos desde aquí hasta acá abajo. Y la función de esos dos signos de pesos que está ahí es para que estos resultados sean acorde a la longitud de 10 metros por el ángulo de 12 metros. Y conforme vayan aumentando la longitud, solamente va a cambiar lo que va a cambiar en la fórmula va a ser la celda. Por ejemplo aquí